Buenos días y bienvenidos nuevamente a una sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a hoy, miércoles 26 de enero del año 2022. En esta oportunidad vamos a ceder el foro a uno de nuestros residentes de los cursos de posgrado de alta especialidad en medicina, en este caso cirugía de columna vertebral. Tengo el agrado de presentarles al doctor Irving Vázquez Castillo, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre un tema relacionado con la ciática, un abordaje práctico. Doctor Irving Vázquez, lo escuchamos. Buen día, soy el doctor Irving Vázquez, soy médico ortopedista y actualmente residente del segundo año del curso de alta especialidad en cirugía de columna vertebral. Esta semana corresponde a nuestro servicio la sesión general del hospital y decidimos presentar el tema de un padecimiento muy común que vemos día a día en nuestra consulta, pero que nos hemos dado cuenta que aún existen dudas o confusiones entre los pacientes que lo padecen. Por eso la presentación del día de hoy se titula Ciática, un abordaje práctico. Para iniciar, vamos a mencionar los objetivos de la presentación. Primero, es que está dirigido para el público en general, intentando explicar de forma clara y precisa, con términos sencillos, el concepto de ciática, a fin de que puedan tener un mejor entendimiento de dicha patología. Otro de los objetivos es de que al término de la presentación, las personas sean capaces de identificar los signos y síntomas característicos, así como la posible causa de los mismos. Y sobre todo, que sirva como una guía para que las personas que presenten algún síntoma puedan acudir a una valoración médica adecuada y oportuna. A continuación vamos a ver un video que describe brevemente el tema de la presentación. La ciática es un término que describe los síntomas de dolor, entumecimiento y o debilidad que se irradian a lo largo del nervio ciático, desde la parte baja de la espalda hasta las nalgas y las piernas. El término médico para la ciática es radiculopatía lumbar. La gran mayoría de los síntomas de la ciática se producen por trastornos en la parte baja de la espalda entre L4 y S1, que presionan la raíz de un nervio lumbar o la irritan. Comúnmente la ciática se debe a un problema de disco, como una hernia de disco que presiona la raíz de un nervio. También se puede producir cuando un disco se degenera y libera proteínas inflamatorias que irritan un nervio adyacente. Hay muchas causas más de ciática. Los síntomas generalmente se sienten en un solo costado del cuerpo. Puede incluir una combinación de dolor en la pierna y el pie, debilidad, hormigueo o entumecimiento. El dolor de ciática generalmente se describe como agudo o penetrante, en lugar de doloroso y punzante, según donde se hayan comprimido las raíces de los nervios ciáticos. Los síntomas pueden sentirse en distintas áreas de la pierna y en el pie. Cabe recordar que la ciática es síntoma de una afección subyacente, no un diagnóstico en sí. Bueno, iniciaremos la presentación con la definición. La ciática es un término que describe los síntomas del dolor y o alteraciones de la sensibilidad, como pueden ser el hormigueo, adormecimiento o debilidad, que empiezan en la parte baja de la espalda y pasan por los glúteos hacia la región posterior de la pierna. Es importante comprender que la ciática no es un diagnóstico, sino un conjunto de síntomas de una afección médica subyacente. El término médico correcto para describirla es radiculopatía lumbar. Los síntomas son producidos por la irritación del nervio ciático. Vamos a ver un video que habla un poquito sobre la anatomía de este nervio. El nervio ciático es el nervio más grande y largo del organismo. Pasa por la espalda baja, la parte posterior de la pierna y llega hasta los dedos de los pies. El nervio ciático comienza como un manojo de fibras en la parte inferior de la columna. Estas fibras nerviosas o raíces salen del conducto raquídeo en la espalda baja por orificios en los huesos llamados forámenes. Estas raíces nerviosas lumbares se combinan para formar un nervio voluminoso. El nervio ciático es casi del grosor de la parte más grande del pulgar humano.
El nervio ciático pasa por un orificio en la pelvis llamado foramen ciático mayor y normalmente va por debajo del músculo piriforme. Es por eso que los problemas o espasmos de ese músculo pueden causar síntomas de ciática. El nervio ciático luego baja por la parte posterior del muslo superior. Arriba de la parte posterior de la rodilla, el nervio ciático se divide en dos nervios, el tibial y el peroneo común, y ambos llegan a la pantorrilla y al pie. Ciertas afecciones en la espalda baja pueden irritar el nervio ciático y hacer que el dolor se irradie a lo largo del nervio. Estos síntomas se conocen como ciática o radiculopatía lumbar. La anatomía compleja del nervio ciático hace que los síntomas de la ciática varíen según el lugar donde se produce la irritación. Bueno, como resumen del video que vimos, podemos decir que es el nervio más grande del cuerpo. Este nace desde la parte baja de la espalda en el plexo lumbosacro, a partir del nivel L4 hasta el nivel S3, y se distribuye en diversas regiones a lo largo de la pierna, como pueden ser la nalga, el muslo, la pantorrilla, el pie y los dedos. El dolor puede variar desde leve e infrecuente hasta llegar a ser constante e incapacitante, y los síntomas van a depender del sitio afectado a lo largo de su trayecto y la gravedad de la lesión. Vamos a mencionar algunos de los datos epidemiológicos con respecto a este padecimiento. Con lo que corresponde a la prevalencia, bueno, tenemos que afecta principalmente a personas entre los 35 y 50 años de edad. Las mujeres son más afectadas que los hombres. Se considera un problema de salud pública por su impacto y repercusión socioeconómica, ya que afecta en su mayoría a la población laboralmente activa y económicamente productiva. Aproximadamente el 13% de la población entre los 20 y 59 años de edad que acude a consulta en las unidades de medicina familiar manifiestan este padecimiento, convirtiéndolo en la 8ª causa de motivo de consulta en estas unidades. También se considera la principal causa de incapacidad laboral y es la primera causa de consulta en los servicios de medicina física y rehabilitación. El sobrepeso, el sedentarismo, el trabajo físico intenso, los movimientos bruscos o cargar objetos pesados son los principales factores que lo desencadenan. Con respecto a la evolución, bueno, tenemos que generalmente no es causada por un evento o una lesión particular o específica, sino que suele irse desarrollando con el tiempo y por múltiples causas. Lo bueno de este padecimiento es de que el dolor suele desaparecer a la semana de haber iniciado en el 50% de los casos y al mes en el 90% de los casos con tratamiento conservador. Sin embargo, el 10% restante puede llegar a persistir el dolor incluso a los 6 meses. Dentro de las causas, existen diferentes causas que pueden condicionar esta enfermedad. Como mencioné anteriormente, la ciática es la manifestación de una enfermedad médica subyacente y dentro de las afecciones médicas más frecuentes vamos a mencionar las siguientes. Tenemos la hernia discal lumbar, tenemos la estenosis del conducto lumbar, tenemos la discartrosis, espondilolistesis, el síndrome piriforme y la disfunción de la articulación sacroiliaca. Ahora veremos algunos videos acompañados de una breve descripción de cada una de ellas con el objetivo de comprender mejor su fisiopatología. Iniciaremos primero con la hernia discal lumbar. Un disco intervertebral está compuesto por dos partes principales, el núcleo pulposo gelatinoso. En el centro del disco las capas externas, que en su conjunto se denominan anillo fibroso. Estas dos partes hacen que la columna vertebral se mueva y les brindan soporte a las vértebras. La degeneración o un traumatismo del disco pueden hacer que el núcleo se desplace a través de las capas debilitadas del disco externo y salga del anillo fibroso al canal espinal. En el caso de un disco lumbar herniado,
El punto débil del anillo fibroso está debajo de la raíz del nervio de la columna vertebral y una hernia en esta zona puede ejercer presión directa en el nervio. La raíz del nervio pasa por la pierna y cualquier pellizco o presión en el nervio en la parte baja de la columna puede causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad que se irradien a lo largo de todo el nervio por la pierna. Sin embargo, muchas personas que presentan una hernia de disco en una resonancia magnética no manifiestan ningún dolor. Eso quiere decir que no todas las hernias de disco producen síntomas. Bueno, como vimos, la hernia discal consiste en un abombamiento, o valga la redundancia, una herniación de la parte blanda interna del disco, que denominamos núcleo, por su parte fibrosa externa, que constituye el anillo. Esto se produce por un debilitamiento de los discos con el paso del tiempo debido a microtraumatismos repetidos. Y esto va provocando la irritación de la raíz nerviosa adyacente, generando los síntomas característicos. La segunda causa que mencionaré es la estenosis del conducto medular lumbar. Veremos el video y posteriormente daré un resumen. La estenosis raquídea provoca una compresión del espacio de los nervios en la columna vertebral. En la parte posterior de la columna lumbar, cada vértebra tiene un orificio que contiene nervios. A cada lado se ramifica una raíz nerviosa que sale de la columna por un espacio en la parte posterior de la vértebra llamado foramen. Normalmente hay mucho espacio para los nervios del conducto raquídeo y para que las raíces nerviosas salgan de la columna. Cuando hay estenosis raquídea lumbar, cambios degenerativos como osteofitos pueden comprimir el espacio de los nervios en el conducto raquídeo. Los osteofitos y otros problemas también pueden afectar el foramen, pues se comprime el espacio para la raíz nerviosa cuando sale de la columna. El dolor, la debilidad o el adormecimiento son síntomas de estenosis raquídea lumbar que se irradian desde la parte baja de la espalda hacia las piernas. Bueno, podemos entender entonces que la estenosis consiste en un estrechamiento del conducto vertebral que va a estar relacionado con el envejecimiento de la columna y que es más común en personas mayores de 60 años. Va a ser el resultado de uno o la combinación de varios factores, como pueden ser la hipertrofia de las articulaciones facetarias, que son las articulaciones que unen una vértebra con otra. Puede ser debido a la hipertrofia de los tejidos blandos, principalmente los ligamentos de la parte posterior de la columna, que sirven para dar estabilidad y que con el paso del tiempo se van engrosando. Y también puede ser debido al abombamiento discal descritos anteriormente. La siguiente causa es la discartrosis. Veremos el video. La enfermedad degenerativa del disco lumbar es una afección que puede causar dolor en la parte baja de la espalda o hacer que éste se irradie desde los discos dañados en la columna. Un disco vertebral de la zona lumbar actúa como un amortiguador de golpes entre las vértebras y permite que las articulaciones de la columna vertebral se muevan fácilmente. La parte externa fibrosa y fuerte de un disco invertebral, conocida como el anillo fibroso, contiene el núcleo interno blando del disco, el núcleo pulposo. Los discos invertebrales de todas las personas sufren cambios degenerativos con el paso del tiempo, pero no todas las personas experimentarán síntomas como resultado de estos cambios. Los síntomas se observan con mayor frecuencia en personas entre 30 y 50 años. El dolor de la enfermedad degenerativa de disco generalmente es tolerable, con exacerbaciones que duran unos pocos días o más. Generalmente se siente en la parte baja de la espalda, pero puede irradiarse por las caderas y las piernas. El dolor tiende a empeorar en posición sentada, ya que los discos deben soportar una carga mayor. La enfermedad degenerativa de disco puede causar dolor por medio de la inflamación de los nervios. Cuando la parte externa del disco se desgarra, la parte interna del disco se puede filtrar, y esto libera proteínas que irritan los nervios circundantes. Otra causa de dolor se produce cuando los discos degenerados no pueden amortiguar correctamente la tensión y hay movimiento anormal a lo largo del segmento vertebral. Los músculos de la espalda se pueden contraer dolorosamente para estabilizar la columna vertebral. A veces el espacio del disco puede colapsar y comprimir la raíz de un nervio, lo que produce dolor en las piernas, radiculopatía.
El dolor en la parte baja de la espalda por la enfermedad degenerativa de disco a menudo desaparece a medida que disminuye la cantidad de proteínas inflamatorias y el disco se ubica en una posición estable. Bueno, entonces entendemos por discartrosis el proceso de degeneración discal. Esta degeneración es parte del proceso natural de envejecimiento del disco, en el cual va perdiendo sus cualidades, provocando, entre otras cosas, micromovimientos excesivos en la columna en el nivel afectado, así como la liberación de ciertas proteínas inflamatorias que al entrar en contacto con las raíces nerviosas las irritan, desencadenando la sintomatología dolorosa. El siguiente padecimiento se considera la espondilolistesis. De este hay dos tipos, espondilolistesis degenerativa y espondilolistesis ísmica. Vamos a ver primero la espondilolistesis degenerativa. La espondilolistesis degenerativa es una afección en la que un cuerpo vertebral se desliza hacia adelante por encima del cuerpo vertebral que está debajo, como consecuencia de los procesos de envejecimiento que debilitan la columna vertebral. A medida que una persona envejece, los discos vertebrales tienden a debilitarse y a secarse, lo que da lugar a la artritis, que debilita los ligamentos y las articulaciones de la columna vertebral. A medida que las carillas articulares de la parte inferior de la columna vertebral se debilitan, una vértebra puede deslizarse hacia adelante sobre la que está debajo. La espondilolistesis degenerativa se presenta con mayor frecuencia en los segmentos L4 a L5 o L3 a L4 de la columna vertebral, aunque puede presentarse en 1 y 3 niveles simultáneamente y rara vez en la columna cervical. Muchas personas con espondilolistesis degenerativa no presentan síntomas. La fuente más común de dolor a causa de la espondilolistesis degenerativa proviene de un estrechamiento del canal raquídeo. Cuando una vértebra se desliza hacia adelante, puede comprimir las raíces nerviosas y causar dolor en la parte inferior de la espalda o dolor que se irradia. Los pacientes también pueden tener una sensación de cansancio en las piernas o dificultad para caminar como consecuencia de un pinzamiento nervioso o de tensión en los isquiotibiales. La espondilolistesis degenerativa está relacionada con otras afecciones, como la artritis y la enfermedad degenerativa del disco. Comprender sus causas y síntomas es importante para crear e implementar un programa de tratamiento con el médico. Y ahora les presentaré un video con la variante ísmica. La espondilolistesis ísmica es una afección vertebral lumbar en la que una fractura del istmo hace que un cuerpo vertebral se deslice hacia adelante por encima del cuerpo vertebral que está debajo. El istmo o pars interarticularis es un segmento óseo pequeño y fino que conecta las carillas articulares en la parte posterior de la columna vertebral. Una fractura del istmo que se conoce como espondilolisis suele ser consecuencia de tensión en la columna vertebral. Una espondilolisis puede, pero no siempre, dar lugar al deslizamiento de las vértebras que se conoce como espondilolistesis. La espondilolistesis ísmica se presenta con mayor frecuencia en el nivel más inferior de la columna lumbar, el segmento L5 a S1. La espondilolistesis se clasifica en una escala de 1 a 4 en función de hasta qué punto una vértebra se ha deslizado hacia adelante sobre otra. La espondilolistesis ísmica no siempre causa síntomas inmediatos de dolor. Cuando lo hace, generalmente se manifiesta como un dolor profundo en la parte inferior de la espalda. El dolor de la espondilolistesis ísmica tiende a ser peor al pararse o caminar, o durante las actividades que implican flexionarse hacia atrás. Puede haber tensión en los isquiotibiales. A veces el espacio discal entre las dos vértebras puede desgastarse. La compresión de las raíces nerviosas que resulta de esto produce dolor que se irradia, entumecimiento o debilidad en las piernas. La espondilolistesis ísmica es una enfermedad bastante común entre los deportistas jóvenes.
En resumen, podemos definir que la espondilolistesis es el deslizamiento de una vértebra sobre otra. Como vimos en los videos, esta puede ser de dos tipos principalmente, degenerativa e ísmica. Y al desplazarse una vértebra sobre la otra, puede condicionar el pinzamiento de la raíz nerviosa adyacente, originando con ello la aparición de los síntomas. Ahora mencionaré dos causas que, aunque en el sentido estricto no corresponden directamente a la columna, las manifestaciones clínicas son muy similares a las otras. La primera de ellas es lo que conocemos como el síndrome del músculo piriforme. Veremos un video que lo ejemplifica. En el síndrome del piriforme, el músculo piriforme se contrae e irrita o comprime el nervio ciático. A menudo causa síntomas similares a la ciática, pero no se debe a un problema de la columna como en el caso de la ciática. El piriforme es un músculo pequeño ubicado en la parte profunda de las nalgas, detrás del glúteo mayor. Cruza diagonalmente desde la parte baja de la columna hasta la parte superior del fémur, y el nervio ciático pasa por debajo o a través del músculo. El músculo piriforme ayuda a rotar la cadera y a girar las piernas y los pies hacia afuera. A causa del uso excesivo, una lesión o un esguince, el músculo piriforme se puede endurecer, inflamar o contraer. Los deportes con movimiento repetitivo hacia adelante con las piernas o los problemas en las articulaciones circundantes como las articulaciones sacroiliacas son causas típicas del síndrome del piriforme. Como el músculo piriforme se ubica cerca del nervio ciático, si el músculo piriforme se irrita o lesiona, el nervio ciático puede verse afectado también. Los síntomas del síndrome del piriforme incluyen sensibilidad y dolor en el área de los glúteos y un dolor parecido al del ciático, entumecimiento y debilidad que pasan por la parte posterior del muslo, las pantorrillas y los pies. El dolor por el síndrome del piriforme a menudo es peor al subir escaleras luego de estar sentado o al caminar o correr. El síndrome del piriforme generalmente se confunde con otras afecciones, especialmente las afecciones de la columna lumbar. Es importante recibir un diagnóstico correcto del síndrome del piriforme para elegir un tratamiento para el dolor en la parte baja de la espalda y las piernas. Bueno, como se describe en el video, el músculo piriforme es un músculo que se encuentra en la región posterior de la pelvis. Va desde el sacro hasta la parte proximal del fémur y su principal función es la rotación externa de la extremidad. El síndrome se produce por el endurecimiento, la inflamación o contractura del músculo, provocado por el uso excesivo, por alguna lesión, como puede ser algún trauma directo, o por algún esguince secundario a un movimiento forzado de la extremidad. Esto va a provocar que se irrite o se comprima el nervio ciático, dando como resultado la aparición de los síntomas. La siguiente alteración es la disfunción de la articulación sacroiliaca. Veremos el video. Disfunción de la articulación sacroiliaca es el mal movimiento de las articulaciones de la parte baja de la columna vertebral que conectan el sacro con la pelvis. Puede producir dolor en la parte baja de la espalda y las piernas, o inflamación en las articulaciones, lo cual se conoce como sacroileitis. El sacro es un hueso triangular que está en la parte baja de la columna, debajo de la región lumbar de la columna vertebral y encima del coxis. Consta de 5 segmentos de vértebras fusionados. El sacro está conectado al hueso de la pelvis, conocido como cresta ilíaca, a la derecha y a la izquierda de las articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones funcionan como estructuras para amortiguar los golpes y generalmente tienen poca movilidad. La disfunción de la articulación sacroiliaca se refiere al dolor producido al moverse demasiado o muy poco. La hipermovilidad o exceso de movimiento en las articulaciones sacroiliacas ocurre cuando los ligamentos de las articulaciones están flojos. La hipermovilidad tiene muchas causas, como embarazo o lesión en los ligamentos. La hipomovilidad o escaso movimiento en la articulación se puede producir por enfermedades degenerativas de las articulaciones como la artritis. Cuando las articulaciones sacroiliacas sobrecompensan los problemas de las articulaciones cercanas, pueden producir dolor. Por ejemplo, muchos pacientes con fusión en la región lumbar de la columna tienen dolor en la articulación sacroiliaca debido al poco movimiento de los segmentos de la columna lumbar.
El dolor en la articulación sacroiliaca puede manifestarse con dolor en la parte baja de la espalda o las nalgas, pero puede expandirse a los músculos circundantes que pueden contraerse en respuesta a la disfunción de la articulación. La disfunción de la articulación sacroiliaca puede confundirse con una hernia de disco y diagnosticarse mal, por lo que es importante conocer los síntomas específicos relacionados con el dolor de la articulación sacroiliaca. Bueno, entonces entendemos como disfunción el dolor provocado a nivel de la articulación, ya sea por la hipermovilidad o la hipomovilidad de esta, condicionando contractura de los músculos circundantes a ella que pueden comprometer el nervio o las raíces nerviosas, dando como resultado la aparición de los síntomas. Aunque menos frecuentes, existen otras causas de ciática, como pueden ser 1. El embarazo, debido a los cambios que se presentan en el cuerpo de la mujer, tales como el aumento del peso, cambio del centro de gravedad y cambios hormonales. 2. La distensión muscular, que se produce en la región baja de la espalda, la pelvis o los glúteos. La presencia de algún tumor en la zona con efecto de masa ocupativa que comprometa el nervio o las raíces nerviosas, o algún proceso infeccioso que irrite las raíces. Repito, también son causas de ciática, pero mucho menos frecuentes que las antes mencionadas. Pasaremos ahora con los síntomas. Quiero hacer énfasis que en los síntomas van a depender de la causa, el sitio afectado y la gravedad de la lesión. Aunque las manifestaciones son muy variadas, podríamos mencionar los siguientes como los síntomas generales. Por lo regular, afecta a un solo lado. 2. Inicia en la parte baja de la espalda o la nalga, continúa por la parte posterior del muslo, baja hacia la pantorrilla, el pie, y puede llegar incluso hasta los dedos. El dolor se describe como un dolor de tipo punzante. Se acompaña de sensación de hormigueo, adormecimiento o debilidad de la extremidad, y generalmente empeora al ponerse o estar de pie y al sentarse. Disminuye cuando el paciente se recuesta o camina. Dentro de los síntomas específicos, es importante mencionar que el nervio ciático está formado por las raíces nerviosas de L4, L5, S1, S2 y S3, y los síntomas específicos dependerán de la raíz nerviosa afectada. Por ejemplo, si la raíz afectada es L4, el paciente puede presentar limitación en la dorsiflexión del tobillo y alteración del reflejo rotuliano. Si la raíz afectada es L5, el dolor se puede extender hasta el dedo gordo, acompañado de sensación de adormecimiento en la parte superior del pie. Y si la afección es a nivel de la raíz nerviosa de S1, el paciente puede presentar limitación para la flexión plantar del tobillo y la alteración en el reflejo aquileo. Con respecto al diagnóstico, lo más importante siempre va a ser acudir a una valoración médica. Las 3 cosas fundamentales que debe de realizar el médico para el diagnóstico es obtener una historia clínica completa y detallada con el objeto de obtener la mayor cantidad de información posible para generar un diagnóstico presuntivo, realizar un examen físico completo y, a consideración del médico, realizar estudios complementarios que considere pertinentes. Dentro de la exploración física hay que valorar 2 aspectos, la parte motora y la parte sensitiva. Dentro de la valoración motora, el médico revisará la postura y alineación de la columna del paciente, la marcha, si es plantígrada, bipodálica e independiente o si presenta alguna limitación. También tendrá que valorar el tono muscular y la fuerza, que esta la podemos medir por diferentes escalas. Generalmente nosotros utilizamos la escala de fuerza de Daniels, por ejemplo, y los reflejos osteotendinosos, si es que se encuentran presentes y normales, si están alterados o incluso si están ausentes. Dentro de la exploración sensitiva, revisaremos la percepción del paciente con respecto a la temperatura, al tacto ligero, a la sensación de vibración, así como de propiocepción. Una vez llevada a cabo la exploración física, el médico puede indicar la realización de estudios complementarios para confirmar el diagnóstico. Dentro de esos estudios complementarios tenemos los siguientes. El primero, las radiografías.
Las radiografías simples se considera la modalidad de imagen inicial, aunque no nos permite visualizar la médula espinal, ofrece información útil de las estructuras óseas. Por ejemplo, las radiografías anteroposterior de la columna lumbar nos permite valorar los cuerpos vertebrales, los pedículos y los espacios intervertebrales. La radiografía lateral nos servirá para evaluar la alineación de la columna y los espacios intervertebrales también. Las radiografías oblicuas nos permitirán visualizar y evidenciar los forámenes neurales, así como las facetas articulares. Y por último, las radiografías dinámicas de la columna lumbar, que son en flexión y en extensión, nos pueden evidenciar signos de espondilolistesis. Otro de los estudios complementarios que se pueden utilizar es la resonancia magnética. La resonancia magnética se considera la modalidad de imagen preferida, ya que nos permite visualizar las estructuras neurales, los tejidos blandos y las estructuras óseas. Nos permite evidenciar claramente el grado de estenosis del conducto medular y nos permite visualizar signos de compresión medular secundarios a hernias de disco u otras lesiones ocupativas. Otro estudio que normalmente utilizamos es la tomografía. La tomografía nos permite valorar anormalidades óseas y osificación de estructuras ligamentarias. Nos permite evidenciar lesiones en los cuerpos vertebrales y se considera la modalidad de imagen de elección en pacientes en quienes no se puede realizar la resonancia magnética por diversos motivos. Por último, tenemos la electromiografía, que son pruebas que nos permiten medir la actividad eléctrica de los músculos y de los nervios para confirmar y precisar la naturaleza, extensión y gravedad de una lesión, como puede ser una neuropatía o una miopatía. Para terminar, hablaré con respecto al tratamiento. A pesar de que mi especialidad es una especialidad quirúrgica y el objetivo de ella es la realización de cirugías, tengo que mencionar que conforme a la literatura internacional, para la mayoría de las personas, los tratamientos no quirúrgicos pueden disminuir considerablemente el dolor. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos, nos encontramos con la fisioterapia, el tratamiento farmacológico y las infiltraciones epidurales, por mencionar algunas. Dentro de la fisioterapia hay diferentes tipos de ejercicios. Uno de ellos son los ejercicios de fortalecimiento para los músculos, ligamentos y tendones. Estos ejercicios se centran principalmente en la parte baja de la espalda, así como en los músculos abdominales, glúteos y los músculos de la cadera, ya que todos ellos son importantes porque mantienen alineada la columna y facilitan sus movimientos. Otro tipo de ejercicios son los ejercicios de estiramiento, cuyo objetivo es relajar los músculos que producen dolor cuando estos se encuentran tensos o inflexibles. Y el estiramiento de los músculos de los isquiotibiales son parte importante de un programa de ejercicios, ya que este es un grupo muscular asociado a la sintomatología de la ciática. Finalmente, los ejercicios aeróbicos de bajo impacto, como nadar o caminar, pueden ayudar a disminuir el dolor, ya que promueven el intercambio de líquidos y nutrientes para crear un mejor ambiente de curación. De igual manera, favorecen la liberación de endorfinas, que se consideran los analgésicos naturales del organismo y que ayudan a disminuir el dolor ciático. Dentro del tratamiento farmacológico se cuenta con una amplia gama de opciones, pero será el médico quien, después de haber llevado a cabo un interrogatorio y una exploración física completa, indicará la mejor opción para el paciente. Algunas de las alternativas que tenemos son los analgésicos, antiinflamatorios, neuromoduladores y los corticosteroides. Pero repito, lo ideal no es automedicarse, sino acudir con el médico para que sea él quien indique el tratamiento más adecuado. Una opción terapéutica que también se ha venido utilizando recientemente son las infiltraciones epidurales. Son otra alternativa para el manejo del dolor y veremos un video donde se describe brevemente en qué consisten y la forma en que actúan. Muchas afecciones de la columna, como la hernia de disco lumbar, pueden causar inflamación o presión en las raíces nerviosas que salen de la columna y por ende producir dolor, hormigueo o adormecimiento. Una inyección epidural de esteroides en la región lumbar puede reducir la inflamación alrededor de los nervios raquídeos.
Durante el procedimiento, el paciente se ubica boca abajo con un almohadón debajo del estómago para aumentar la flexión de la columna lumbar y tener más espacio para que atraviese la aguja. Antes de eso, se adormece la piel de la zona de inyección con anestesia local. La aguja se guía dentro del espacio epidural usando radiografías y su posición se confirma con medio de contraste. Además de los esteroides, la inyección puede contener un anestésico local o solución salina para aliviar de inmediato el dolor y eliminar los agentes inflamatorios de la zona. Se inyecta la mezcla y el esteroide comienza a actuar reduciendo la inflamación alrededor de los nervios raquídeos. Luego se retira la aguja y se coloca un pequeño apósito en el sitio de inyección. Se supervisa al paciente durante un corto tiempo antes de que pueda irse a su hogar. Bueno, este tipo de tratamiento también genera un efecto temporal que puede ir desde una semana hasta un año. Está reportado que con el uso de una técnica adecuada, más del 50% de los pacientes pueden experimentar un alivio del dolor de forma inmediata. Y es bien sabido que el control y el alivio del dolor pueden mejorar la salud mental y la calidad de vida de un paciente, minimizar la necesidad del uso de tratamientos analgésicos y posiblemente retrasar o evitar la cirugía. Con respecto al tratamiento quirúrgico, para poder considerar que un paciente tenga indicación de tratamiento quirúrgico dependerá de muchos factores y se debe de individualizar y personalizar cada caso. Sin embargo, si tuviéramos que mencionar algunos criterios relativos de qué pacientes requerirían de cirugía, podríamos mencionar los siguientes. 1. Que presentaran un dolor que no mejora a pesar de diversos esfuerzos con tratamiento conservador, como puede ser la fisioterapia, el tratamiento farmacológico o incluso las infiltraciones. 2. Que sea un dolor que ha persistido durante más de 6 meses. Como lo mencioné al principio de la presentación, la mayoría de los casos se resuelven dentro de las primeras 4 a 6 semanas, por lo que un dolor persistente por más de 6 meses puede ser una indicación quirúrgica. 3. Que el dolor limita al paciente para la realización de actividades básicas de la vida diaria. Y 4. Que si además de todo esto que ya mencioné, contamos con algún estudio complementario, llámese radiografía, resonancia magnética, tomografía o electromiografía, que reúna criterios quirúrgicos, se puede considerar al paciente candidato para la cirugía. De igual forma, el tratamiento quirúrgico dependerá de la causa del dolor, así como las características particulares de cada paciente. Sin embargo, dentro de los procedimientos que más comúnmente realizamos, se encuentran la disectomía, la laminectomía y la instrumentación lumbar. Veremos un video que describe de forma general en qué consiste el procedimiento de cada una de ellas, empezando por la disectomía. Para aliviar el dolor de la estenosis raquídea lumbar, normalmente se realiza una laminectomía lumbar. La estenosis raquídea se produce por cambios degenerativos que causan hipertrofia de las carillas articulares de atrás de las vértebras. La hipertrofia y los cambios degenerativos presionan las raíces nerviosas cuando éstas salen de la columna. Cada vértebra tiene 2 partes de hueso vertebral sobre las raíces nerviosas en la parte posterior de la columna. Estos huesos pequeños y planos se llaman láminas. Las láminas funcionan como una protección del conducto raquídeo en la parte baja de la espalda, protegen la cola de caballo, las raíces nerviosas que salen de la médula espinal y también las que salen de la columna. Al retirar total o parcialmente la lámina en una laminectomía lumbar se puede crear más espacio para la raíz nerviosa afectada y mejorar la cicatrización. Durante una laminectomía se realiza una incisión de 2 a 5 pulgadas en la línea media de la parte baja de la espalda. Luego, la lámina se separa de los músculos erectores derecho y izquierdo de la columna a ambos lados y en varios niveles. Al llegar a la columna se extirpa la lámina y se dejan a la vista las raíces nerviosas. Las carillas articulares que se encuentran directamente sobre las raíces nerviosas pueden recortarse para hacer más espacio. Luego de que el cirujano confirma que se ha quitado Ahora toda la... veremos un video que describe el procedimiento de la laminectomía. Para aliviar el dolor de la estenosis raquídea lumbar, normalmente se realiza una laminectomía lumbar.
La estenosis raquídea se produce por cambios degenerativos que causan hipertrofia de las carillas articulares de atrás de las vértebras. La hipertrofia y los cambios degenerativos presionan las raíces nerviosas cuando éstas salen de la columna. Cada vértebra tiene dos partes de hueso vertebral sobre las raíces nerviosas en la parte posterior de la columna. Estos huesos pequeños y planos se llaman láminas. Las láminas funcionan como una protección del conducto raquídeo en la parte baja de la espalda, protegen la cola de caballo, las raíces nerviosas que salen de la médula espinal y también las que salen de la columna. Al retirar total o parcialmente la lámina en una laminectomía lumbar se puede crear más espacio para la raíz nerviosa afectada y mejorar la cicatrización. Durante una laminectomía se realiza una incisión de 2 a 5 pulgadas en la línea media de la parte baja de la espalda. Luego, la lámina se separa de los músculos erectores derecho y izquierdo de la columna a ambos lados y en varios niveles. Al llegar a la columna se extirpa la lámina y se dejan a la vista las raíces nerviosas. Las carillas articulares que se encuentran directamente sobre las raíces nerviosas pueden recortarse para hacer más espacio. Luego de que el cirujano confirma que se ha quitado toda la presión del nervio, los músculos paraespinales se suturan para tapar el sitio de la laminectomía. Una vez extirpada la lámina y otras fuentes de presión de las raíces nerviosas, estas tienen lugar para cicatrizar. Bueno, y por último tenemos la instrumentación lumbar, que esto es básicamente un procedimiento que puede ser combinación con alguno de los antes mencionados, más la colocación de implantes como pueden ser tornillos, ganchos o barras, con la finalidad de estabilizar la columna. Existen múltiples opciones y alternativas de instrumentación y la elección será tomada con base en el conocimiento, experiencia y habilidad del cirujano, así como los recursos con los que se cuente. Para finalizar la presentación, como conclusiones, bueno, podemos mencionar que la ciática es un conjunto de síntomas y no un diagnóstico como tal, que la causa es multifactorial, que el tratamiento idóneo dependerá de la causa, ya que cada una tiene características muy particulares, y sobre todo, y lo más importante, es que en caso de presentar alguno de los síntomas, es recomendable acudir a valoración médica para integrar un diagnóstico preciso y establecer el tratamiento más adecuado. Esperando que la presentación haya sido de su interés y agrado, agradezco su atención. Que tengan un excelente día. Agradecemos la presentación del doctor Irving Vázquez Castillo. Ciática es un tema muy interesante. Los conceptos que nos ha dado son a tomar en cuenta para toda nuestra comunidad. Le entregamos una constancia de su participación en esta sesión general y a todos los que todos los miércoles nos siguen en esta sesión clínica de sesiones generales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, los invitamos a sintonizarnos por esta misma vía virtual el próximo miércoles. Que tengan un lindo día.